de los días en que uno lee lo que tiene delante y lo ve demasiado grande para predicarlo. Mateo 25, 31. Vamos a leer algunos textos. Vamos a ver. Mateo 25, 31. Bueno, vamos a leer hasta el final del capítulo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén a la palabra. Amén a la palabra. Nos encontramos ante el compromiso de abordar un texto terrible. Un texto que nos habla de los eventos del porvenir, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y todos los santos ángeles con él. Entonces él se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas ante él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En los últimos tiempos, en la venida del Señor, los tiempos en que el Señor reúna a todas las naciones, como hemos leído, y juntando a todas las naciones, separará a las ovejas de los cabritos. Abordar este texto y estas palabras del Señor son es una tarea muy difícil. Dios entenderá en ese día
Y nosotros también entenderemos en ese día muchas de las cosas que aquí en la tierra no hemos entendido. Una de ellas es el por qué tienen las ovejas que vivir con cabras y convivir con ellas. Si os molestan los niños o esto, vais fuera y no pasa nada, ¿eh? Como podéis contemplar en estos textos, se reunirán, el Señor hará que se reúnan delante de Él todas las naciones. Sin embargo, todos le llaman Señor y aciertan a haber tenido una relación con el Señor. Esto es lo que habla esta palabra. Serán reunidas todas las naciones para una división final. Esta es la última división en la historia de la humanidad. La última. Dios nunca ha deseado unir a ovejas con cabras. No ha sido su fin. El que en las iglesias haya ovejas con cabras unidas es el resultado de un llamado congregacional, no espiritual. Empezamos a hablar. Voy a repetirlo. El resultado de que en las iglesias haya ovejas del Señor y cabras no es el resultado de un llamado espiritual. El Señor no llama a las cabras a Él. Es el resultado de un llamado congregacional. Es decir, el llamado es espiritual en cuanto es de Dios y el Señor elige a los suyos. Pero el deseo de un cielo y de una vida eterna reúne también a gente egoísta que solo desea una mejor vida. No están enamorados del Señor, no aman la palabra de Dios, solo desean y creen que ha venido Jesucristo y hay una vida nueva en el cielo que les espera. Todas las naciones que aquí están reunidas le llaman Señor, y a tanto los justos como los impíos. Esta reunión que haga final es provocada por el deseo del Señor de hacer una división final. Este mensaje bien podría llamarse el amor que divide. Reunirse no es unirse. Una reunión no tiene por definición que ser una unión entre cosas. Reunión es quizás congregación de personas o cosas, acto en que se reúnen un conjunto de personas para tratar algún asunto en común. Pero la unión es la acción y resultado de unir, juntar dos o más cosas entre sí, haciendo de ellas un todo. Aleluya. Usted puede estar reunido con hermanos en la iglesia, usted puede estar reunido con gente en la iglesia y no estar unido con Dios. Usted puede estar reuniéndose congregacionalmente, viniendo a la iglesia periódicamente, pero usted no está unido con Dios. En otras palabras, es posible que en una reunión como esta no haya unión completa. Y es posible que en una unión verdadera no se celebre una reunión congregacional. Me voy a explicar. Existe el falso conocimiento, la falsa creencia de que el venir a la iglesia nos hace hermanos y nos hace ovejas del Señor. Eso no es cierto. Nos hace ovejas del Señor ser de Él, no ser de la iglesia.
Existe la falsa creencia de que pertenecer a una iglesia bíblica como miembros nos va a provocar el tener una unión con el Señor. Tal cosa no es cierta. La unión con el Señor solo la provoca una cosa, la unión con el Señor. Sin embargo, hay gente unida por el amor de Dios y por la palabra del Señor que no se reúnen. Nosotros podemos estar reunidos aquí y aquí dentro testifico que hay gente que son cabras, que no aman al Señor. Y es demostrado por su vida, eso está claro. Sin embargo, hay gente que no está reunida con nosotros aquí y estamos unidos a ellos. Amén. Tenemos hermanos en Pakistán. Amén. Tenemos hermanos en Estados Unidos. Amén. Tenemos hermanos en Argentina. Amén. Tenemos hermanos en Chile. Tenemos hermanos en, yo que sé, cualquier barrio de Barcelona que haya gente que sea verdaderos creyentes y discípulos del Señor. Repito, juntar dos o más cosas entre sí, haciendo de ellas un todo. Eso es unión. Unión. Es muy importante que usted atienda a este mensaje hoy y que yo también atienda a él, porque el predicar no me hace hijo de Dios. El ser invitado no me hace, a predicar no me hace siervo de Dios. La unión con Cristo me hace de Él. Y es imposible que alguien se una con Cristo y se desuna de Él. Aleluya. Otra oportunidad. Cristo, con quien se une a Él, nunca lo va a dejar que se desuna. Cuando habla la palabra de reunir, habla muchas veces de el verbo sunao en griego, que es ser reunido, congregado. Pero ¿os acordáis de aquel texto cuando el Señor habla cuántas veces llorando delante de Jerusalén dice: os quise juntar como la gallina junta los polluelos? Está hablando de otro verbo, episunago, que significa unir con el cuidado de Dios. Hay gente que está reunida congregacionalmente y otros unidos con el cuidado de Dios. El deseo de Dios no es que se reúna congregacionalmente. El deseo de Dios es que usted esté unido a Él. Por supuesto que estar unido a Él provoca una unión congregacional. Está escrito en la palabra: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y yo no entiendo, no percibo, concibo el estar unido a Cristo sin estar unido a los hermanos. Para mí no existe tal cosa. Pero tenemos que entender de que la unidad de la Iglesia no es una unidad entre hermanos, sino es una unidad de personas a Cristo. ¿Y qué parece obvio? No lo es. Es muy importante. La unidad de la Iglesia no es una unidad entre hermanos para mantener el vínculo de la paz. No significa eso. Es ser reunido, unido a Cristo, no a una congregación. Amén. Y de lo que habla este texto es de que gente habrá sido reunida en una congregación y no habrá sido unida a Cristo. Y en aquel día Él separará las ovejas de los cabritos, y esto va a suceder ya, hermanos. Unidos en amor, unidos en la esperanza, unidos con Él. Jesús se levantó y vino a la tierra para unir a un pueblo a sí mismo. Este es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio no te lleva a una iglesia. El poder del Evangelio te lleva a Él. Amén. Y si yo fuere levantado,
a todos atraeré a mí mismo. Amén. Y si yo fuere levantado, te llevaré al camino. Te llevaré a la iglesia de la gracia. ¡No! Si yo fuere levantado, te atraeré a mí. Amén. Gloria a Dios. Amén. A Él. Amén. El Evangelio es capaz de atraer a pecadores a Dios. No creo. Lo que es imposible, del todo imposible. ¿Por qué? Porque jamás un ladrón ha buscado a un policía. Pero el poder del Evangelio provoca que los criminales busquemos al juez. Te atrae a Él. Por eso cuando te unes a los hermanos tampoco te estás uniendo al hermano, te estás uniendo a Él. Porque el cuerpo es Él. Él es capaz de unir a pescadores con soldados, mezclarlos y hacer de eso un todo. No una congregación, una unión. Amén. Él es capaz de unir a publicanos con celotes. Irreconciliable. Son dos cosas irreconciliables. Los celotes, defensores de Israel. Los publicanos, los que robaban a Israel. Irreconciliables. Celotes mataban a publicanos. Es como si dijéramos un etarra y un guardia civil. Dios es capaz, por su evangelio, de unir esos polos opuestos e irreconciliables. Y si no te reconcilia con tu polo opuesto, probablemente Dios no esté contigo. Y pondré siempre esta palabra delante, probablemente, no quiero ser extremista. Probablemente si usted no se reconcilie con su contrario, probablemente si usted aún mantiene el odio con aquel que le hirió, probablemente el Señor no esté con usted. Si usted se reúne con quien le cae bien y ya está, Cristo no ha actuado. Mas si usted se une con quien no le cae bien pero tiene evidencias de ser hermano suyo y tiene fruto de cristiano, probablemente el Señor esté actuando en usted. Él une lo irreconciliable. Aquí habitamos en esta iglesia, para los que escuchen por internet, gente de toda tribu, nación y lengua, casi de toda. Diferencias irreconciliables, pero con Cristo somos uno. Amén. Solamente uno. Amén. Nos une la Escritura a los polos opuestos. Solo una cultura, muchas culturas con un mismo Cristo, con un mismo Evangelio. De donde salimos éramos una sola cultura con 1000 Cristos diferentes. Cada familia tenía un Cristo. En una familia no se podía hacer esto porque su Cristo no se lo dejaba, en la otra sí se podía. En la de más allá, no, en la de otra sí. Y toda una misma cultura con diferentes Cristos. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es muchas culturas con un solo Cristo. Amén. Un solo pueblo, para gloria y honra de su nombre. Si el Jesús que usted sigue no separa de los congregados y le junta a los unidos, aun siendo su familia, quizás no sea el Cristo de la Biblia. Mateo 10:34, no penséis que he venido a traer paz, sino espada, a poner en disensión al padre contra el hijo, a la nuera contra la suegra. Sin embargo, hay una relación que nunca rompe el Evangelio. Esto vale 50 euros. Hay una relación que nunca rompe el Evangelio. Jamás, nunca. No dice a poner en disensión al marido y la mujer. ¿Verdad? Porque son una ejad. Así es. Y Él nunca va a romper un matrimonio. Jamás. Sin embargo, sí, hijo y padre, sí, nuera y suegra, el Evangelio pondrá en disensión todo eso.
Y usted tendrá más afinidad con quien no conoce, no ha entrado a una iglesia, usted ya ha visto a alguien, ha estado 5 minutos hablando con él y ha dicho, es mi gemelo. ¿Cómo puede ser si no le conozco de nada? A mí me pasó esto con el hermano Iván. El hermano Iván, no sé por qué lo nombro ahora, me viene a la mente. El primer día que hablamos empezó a hablar de cosas, digo, pero ¿quién te ha enseñado esto? Dios. Une a gente distinta en un mismo evangelio. Sin embargo, os tengo que decir que procuremos en esta iglesia que no sea una reunión congregacional, sino una ejad, una unión indivisible en Cristo Jesús, para gloria y honra de su nombre. Amén. Unión indivisible. Porque por más lejos que estuviera Saulo de Tarso en Arabia, ya estaba unido a la iglesia, aunque no conocía la iglesia. Porque las arterias principales por donde la sangre de Cristo andaba, pasaban por Jerusalén, pero también por Arabia. Y los glóbulos rojos tocaban a todos. Es por eso que cuando se presenta en Jerusalén y habla, le dicen, ¿quién te ha enseñado esto? ¿Quién te ha unido a nosotros? El que perseguía, ahora predica. El que asolaba la iglesia, ahora la defiende hasta la muerte. Gloria tenga su nombre. Amén. Gloria tenga su nombre. Unido a ellos. Unión, no congregación. Unión. 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 Él es capaz de unir lo imposible. Unir a Saulo de Tarso con la iglesia era imposible, del todo imposible. En este texto que hemos leído, el Señor se sienta para separar. Porque en la separación habrá la unión de los verdaderos. Parece una frase contradictoria, pero es certera. En la separación habrá la unión de los verdaderos. En esa separación las cabras se van a ver más cabras y las ovejas se mostrarán más ovejas. Y podríamos hablar aquí de que las cabras saltan, les nacen cuernos y muchas cosas más características que no tienen las ovejas. Pero no vamos a hablar de eso. Quiero ser sencillo, escueto y corto. Unidos en ese gran tribunal final para ser separados definitivamente. ¿Usted desea la separación? Yo no soporto que gente que no ama al Señor finja que le ame. Es algo que, de veras, hermanos, me fastidia. En ese día podremos contemplar cómo el Señor, aquellos que se han congregado pero que no se han unido a Él, serán separados. Aquellos que se han unido a Él, a pesar de las dificultades, serán puestos a su derecha. Esta separación que hará el Señor al final es una separación que ya es evidente en la tierra. El Señor no fue un hipócrita y nos dejó sin juicio. Él nos dijo que por los frutos conoceríamos lo que son una cabra y los que son una oveja. Así que podemos interpelar, interpretar, pensar, discernir aquí en la tierra, en este tiempo, lo que va a ser separado allí en el cielo. La separación ya es evidente en la tierra. La vida cristiana nos separa. Estoy este tiempo viajando y viendo y contemplando cómo hay una gran diferencia entre el cristianismo predicado con una teología correcta, y eso es maravilloso, al cristianismo vivido. Es terrible contemplar cómo en este tiempo hay una fascinación por la teología, pero no por la práctica del cristianismo. En aquel día, los que hayan sido fascinados por la teología ya están.
los que se hayan reunido en una iglesia congregacional y ya está. Van a ser separados como cabras. De aquellos que quizás no hayan leído a Spurgeon, igual no han leído a Gruden, igual no han leído a Ravenhill, pero hayan vivido lo poco que saben, serán separados a la derecha del Señor y pasarán al gozo de su Dios por siempre. Dios salva y el hombre se condena. Cuando leemos este texto, contemplamos cómo primeramente el Señor habla de aquellos que salva y luego habla de los que condena. Pero sería un mensaje incompleto, y voy a saltarme muchas cosas, si no interpretáramos esto como se debe interpretar. Hay una profundidad enorme. Escuchadme, esto no me veo con corazón para hacerlo, a escribíroslo en vuestros corazones. Quiera el Señor que sea su Espíritu hoy que nos enseñe esta verdad. A simple vista, contemplamos cómo aquellos que han sido salvos por Él, salvados por Dios, el Señor les dice: pasad aquí. ¿Por qué? Porque cuando me visteis enfermo, porque cuando me visteis sediento, porque cuando me visteis hambriento, porque cuando me visteis en la cárcel, acudisteis a mí. Y aquellos dicen: ¿en qué te hemos visto enfermo, hambriento o en la cárcel? Y Él dice, contesta: por cuanto se lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Sin embargo, también a los otros les dice: y os vais al infierno, al lago de azufre y fuego. Allí es el llanto y el crujir de dientes. ¿Pero por qué? Porque cuando estuve enfermo no vinisteis. Cuando tuve hambre no estuvisteis. Cuando tuve sed no me disteis de beber. Y aquellos preguntan igual: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? Cuando no se lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí tampoco me lo hicisteis. A simple vista, escuchad, lo que siempre se ha predicado acerca de este texto es que hay hermanos entre nosotros que tienen sed, hambre, que están en cárceles y que debemos cuidar de ellos. Esto es lo que a vista de pájaro primeramente se ve. Pero el texto, la verdad de este mensaje, esta verdad tan elevada no dice eso. Escuchad, por favor, abrid los oídos. La verdad no dice que hay hermanos que tienen hambre, sed, son forasteros, están sin abrigo. No dice eso. La verdad de este pasaje dice esto: ¡Jesús tiene sed! Amén. Amén. ¡Jesús tiene hambre! Así es. ¡Jesús está en la cárcel! ¡Y le falta abrigo! ¡Esta es la verdad de este pasaje! Amén. ¡No es un hombre! ¡Es Él! Amén. ¡Esta verdad me conmueve! Porque no está diciendo que esos tenían hambre, que esos tenían sed. ¡Habla de Él! Y cuando el tiempo verbal es puesto aquí, está hablando de nuestro presente. Ahora Él tiene hambre. Ahora Él tiene sed. Ahora Él está hambriento. Ahora. Es tan alto esto. Miren, hermanos, yo sé que usted no le vende como Judas. Sé que usted no tiene las monedas en el bolsillo y le está vendiendo. Y usted no es un traidor al estilo Judas. Pero aunque no le vendamos, la pregunta es: ¿le estamos cuidando? ¿Nos conformamos con no ser el traidor de la historia? ¿Nos conformamos con no ser el que le ha vendido? Pero no habla de esto, está diciendo: ¿me podéis cuidar, por favor? Aleluya. ¡Cuidadme!
Estamos traicionándole a Él. El que no le cuida sufrirá la misma perdición que el traidor. No está hablando que hay hermanos que tienen hambre, que hay hermanos que tienen sed y que hay hermanos que están en la cárcel. Está hablando: yo tengo hambre, yo tengo sed, yo estoy en la cárcel. No puedo entender la despreocupación del cuerpo por el cuerpo. No comprendo cómo hay gente que no se preocupa por sus hermanos. Están tan centrados en su ego. Hermanos, hay médicos enfermos. Sí, los hay. Existen médicos enfermos. Es fuerte lo que digo, ¿eh? Si estás enfermo, no te quita de que tengas que ser médico. Es que estoy enfermo yo, el que me cure. ¡No! ¡Te toca a ti curar! ¡Te toca a ti cuidar de los demás! ¡Amar a los hermanos! ¡Esa es la ley del amor, hermanos! No os conforméis con no traicionarle abiertamente. La ley del amor dice que Él está enfermo, que Él tiene hambre, que Él tiene sed. Gritemos esta noticia impresionante. ¿Cuál? Tengo una noticia impresionante para ti. Él puede ser cuidado. Voy a repetirlo. Tu Salvador, el que ha muerto en la cruz por ti, puede ser cuidado. Puedes darle de beber, puedes darle de comer, puedes abrigarle. ¿Cómo? Por cuanto lo hagáis a uno de mis hermanos pequeños, a mí me lo hacéis. Le podemos quitar el frío al que nos ha dado calor. Le podemos quitar la sed al que es corrientes de agua viva. Le podemos quitar el hambre al que es el pan que descendió del cielo. Él. En el cumplimiento de esta escritura, en la revisión de esta palabra, estas verdades nos tienen que apuñalar el corazón, hermanos. Quiera Dios que así sea en alguno de vosotros hoy. Jesús es evidenciado, manifestado en la necesidad del hermano. Donde hay un hermano necesitado, allí Él se está manifestando. Él no se manifiesta solamente en prosperidad. Muy bien. Él se manifiesta en necesidad. Amén. Es muy fuerte lo que hablo. Qué duro golpe para los predicadores de la prosperidad, ¿eh? Que dicen que quien no tiene dinero es que algo malo ha hecho, está en pecado. Bueno, el Jesús de la Biblia tiene sed. El Jesús de la Biblia tiene hambre. El Jesús de la Biblia tiene frío y está en la cárcel. Cuidémosle, hermanos. Cuidémosle. Estás en tu parapeto, en tu porción asignada, teniendo todo bien ordenado, que nadie me toque nada. Olvida tu lugar. Ponte la cofia de enfermero y empieza a trabajar para Dios. No hace falta irse a África para ser misionero. Muy bien. No hace falta irse a países subdesarrollados para servir a Dios. Aquí en esta iglesia hay gente necesitada que estás olvidando. El cuerpo cuida al cuerpo. El cuerpo es Él. Vamos a cuidarlo. No sé si es que es muy fuerte. Hermano, tu Salvador es susceptible a ser cuidado.
Aleluya. Es muy fuerte. Puedes cuidarle. ¿Cómo? Cuidando a su hermano Muy pequeño. bien. No solo puede ser cuidado, sino que en el cuidado de un hermano pequeño, Él es complacido. Complacido cuando nos amamos, porque el cenit de la adoración final no es cantar como los ángeles, ni predicar bien. La genuina adoración que explota es amar bien. Saber amar. Cuando se ama, se adora. No se está adorando al hermano que amas. Estás adorando al Dios del hermano. El que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Amar al hermano es adorar a Jesús. Aleluya. Amar a tu hermano es adorar al Señor. Besar a tu hermano es besar al Señor. Besar al Señor a veces no es besarle. Judas besó a Cristo y nunca lo besó. El beso se lo dio al demonio. En esta bomba de pasaje encontramos esta verdad. Él puede ser complacido en el amor que puedes dar a un hermano. Y si eres su oveja, lo harás. Alucinante, alucinante. Espera. Entonces los justos le responderán. Alucina, ahora cógete bien. Los justos le responderán: ¿cuándo te hemos visto hambriento? Muy bien. Entonces los condenados le responderán: ¿cuándo te hemos visto hambriento? Esto es que es para volverse loco. Ni los salvos ni los condenados le vieron. Es que cogería y me abriría la cabeza ahora. Voy a repetirlo. Ni los salvos ni los condenados le vieron. No es cuestión de ver. Porque ni los salvos, ¿cuándo te hemos visto hambriento? Nunca. Muy bien. ¿Cuándo te hemos visto sediento? Nunca. Los condenados tampoco le vieron. Luego, ¿cuál es el secreto? Lo que hicieron y los que lo hicieron no vieron a Jesús en los hermanos. Otra oportunidad. Los que lo hicieron no vieron a Cristo. Yo no veo a Cristo en el Jandrén. Yo no veo a Cristo en el Richard. Porque si vieras a Cristo irías. Muy bien. Otra oportunidad. Porque si vieras a Cristo, eso te emociona, irías. Pero como ves a alguien que tiene errores, como ves a alguien que a veces no puedes soportar, no vas. El secreto no es ver, porque ninguno lo verá. Muy bien. En eso se fundamenta el amor, en que cueste. Otra oportunidad. En eso es el amor verdadero. Porque si vieras a Cristo, irías. ¿Quién no iría? ¿Quién cuando viera a Cristo no iría a cuidarlo? Imaginaros, hermanos, está en la Plaza Cataluña y está cojo. Se ha partido la pierna. Mamá, beba, nos faltan piernas para ir. Coches, cogemos rápido. Está enfermo, tiene fiebre. ¡Paracetamol! Pero no le ves. No está en que en tu hermano veas a Cristo. Está en que sepas que es Él. Aleluya. No lo vieron, no lo contemplaron. No podemos ver a Jesús en un pecador. Sin embargo, Cristo en este texto está diciendo: estuve allí. Amén. Estuve en el enfermo, estuve en el sediento, estuve en el hambriento, estuve en el encarcelado, estuve allí. Y tú no viniste. Y tú no viniste. El secreto de obrar con amor es que cueste hacer esa obra. Porque lo que cuesta amar a un hermano
con 1000 defectos y un hermano fácilmente criticable, pero en vez de criticarle, le quitas la sed, le amas y le pones el abrigo. No veremos a Cristo en el hermano. Esta es la secreta ley del amor. ¿Cuándo te vimos así? Pero si ese hermano nunca hace nada, pero si, no importa. Está hambriento, ves, ahí está Cristo. Está sediento, ves, ahí está Cristo. Somos esclavos, y esta frase tendréis que enmarcar. Somos esclavos del bien que debemos hacer. Otra oportunidad. Somos esclavos del bien que debemos hacer, pero no somos dueños del bien que debe hacer el hermano. Repito, somos esclavos del bien que nosotros debemos hacer, pero no somos dueños del bien. Siempre cuando tenemos que hacer algún bien, odio esto. Cuando voy a exhortar a alguien y me sale con la mancha que tiene el hermano, es detestable. Es el síntoma del cáncer, hermanos. Cuando mira, esto no lo está saliendo bien, pero es que él lo hace así. ¿De qué me estás hablando? Ya hablaré con aquel, estoy hablando de ti. Estoy hablando de ti. Estoy hablando de ti. Somos esclavos del bien que debemos hacer, pero no somos dueños del bien que debe hacer el hermano. No le veremos para que el amor sea sufrido. No le veremos para que el amor no sea algo que tiene que ser devuelto. Porque se hace interesadamente. Voy a hacer esta obra para que me sea devuelta. Si diéramos a Cristo, lo haríamos para que nos lo devolviera. Sin embargo, no es así. Debemos hacer para pérdida, aunque no se ha devuelto absolutamente nada. No vemos a Cristo en los hermanos, pero Él está ahí. Él está ahí. Un soldado romano llamado Martín de Tours, convertido a Cristo, entrando en una ciudad, encontró un mendigo pidiendo limosna. Rascó su bolsillo y el soldado romano no tenía nada. Descendió y partió su capa azul, era invierno, la partió por la mitad con su espada y abrigó al mendigo. Aquella misma noche, Martín tuvo un sueño. Veía al Señor en su trono con una extraña capa azul puesta. Y un ángel le preguntó: Señor, ¿qué es esta capa azul? Él respondió: mi siervo Martín me la dio. Lo que le hagas a tu hermano, se lo estás haciendo a él. Lo que le hagas a tu hermano, se lo estás haciendo a él. Mi siervo Martín me la puso. Si abrigas al pobre, no es un pobre, es Cristo, hermano. Ahí está Él. Ahí está Él. Para esto nos santificó. Para buenas obras. Para buenas obras. Y también los condenados dijeron lo mismo. Porque, si os fijáis, en este texto hay una evidencia clara. Tanto los salvos como los condenados hablan igual. Toma. Repetición. Es que hablan, fijaros, leerlo, los salvos y los condenados hablan igual, pero obran diferente. La evidencia no es lo que hables ni tu teología. La evidencia es tu andar. Cómo caminas es la evidencia de la salvación. Voy a terminar. No le veremos a Él ante los hermanos, pero allí está. Cuando Elías va a visitar a la viuda de Sarepta, no era una viuda, era él. Cuando David recoge a aquel etíope, no era un negro moribundo, era él. Cuando Timoteo recoge el capote y se lo lleva a Pablo, no era su pastor viejo que tenía frío, era él. Cuando se te pida algo y se te exija algo, recuerda, no le vas a ver, pero Él está ahí. Fijaros si es grande el Señor, misericordioso y bueno.
que sí que podría haber dicho: sí me habéis visto cuando he tenido sed. En la cruz Él exclama que tiene sed. Sin embargo, cuando no se le da de beber a Él, no se queja. Pero clama cuando a sus hermanos pequeños no se le dan de beber. ¿Estáis escuchando lo que estoy diciendo? Cuando no se le da de beber a Él, Él no se queja. No dijo, podía haber dicho: ¿cuándo te vimos que tuviste sed? En la cruz, hermano mío. En la cruz tuve sed y nadie me dio de beber. Oye, la gente es al revés, ¿verdad? Es así. La gente, cuando no se le hace algo: no viniste al hospital, no viniste a hacerme esto, cuando estuve mal no me comentaste. Sin embargo, Cristo es al revés. Nunca clama por lo que no se le ha hecho a Él personalmente. Cuando no se lo hicisteis a mis hermanos pequeños, está preocupado por sus hermanos pequeños. Él es complacido. Él es complacido cuando se lo hacemos a nuestros hermanos pequeños. Ay, si Él es complacido en la necesidad, y Él es complacido y adorado cuando nos mostramos en amor los unos con los otros, si Él es complacido cuando alguien cubre al hermano, si Él es complacido cuando alguien le quita la sed al hermano, por el camino dejará hermanos con sed y hermanos con hambre. Quizás tú, si tienes sed, es que Jesús quiere ser complacido. Quizá usted, si tiene hambre, o si está viviendo un invierno de frío, es que el Señor quiere ser complacido. Espere, en breve vendrá un hermano. Pero cuando usted ve al hermano que viene, no se crea que fue un hombre ni fue familia. El que cubre, el que quita la sed, el que quita el hambre, también es Él. Interpretamos bajo esta palabra que el sufrimiento del hermano es nuestro llamado a la adoración. Las penas de los hermanos son nuestro llamado a la adoración. Y este mensaje sería incompleto si terminara así. ¿Por qué? Porque yo estoy predicando un evangelio de obras. Haced, 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 haced. Y la Biblia dice que tal cosa es del diablo: no somos salvos por obras, sino por la pura gracia del Señor. Escuchad ahora, broche final. Hay una ley que opera en la tierra. Es una ley que descubrió un tal, no sé si lo conocéis, Newton, y es la ley de la inercia, y dice así: todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Voy a repetir esto. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo, es decir, inmóvil, o movimiento uniforme, va a una dirección, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. La ley de la inercia enseña esto, que usted no puede hacer nada a menos que alguien imprima fuerza en usted. Amén. Cuando alguien quita la sed a otro, no te jactes, no fuiste tú. Cuando alguien abriga a otro, no te jactes, no fuiste tú. Cuando alguien da de comer a otro, no te jactes, no fuiste tú. Alguien imprimió fuerza. Alguien puso su mano para que cambiaras de dirección, para que desestabilizar tu vida y empezar a que obres para justicia. Pero no eres tú, sino es Él. Por eso, no entiendo a la gente que no se mueve si tiene a Dios. No lo puedo entender. No puedo entender. Porque la Biblia nos enseña que es Él el que lo hace. Él tanto pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que recuerda, ¿dónde estás tú? ¿En la izquierda o en la derecha? ¿Cabra o oveja? Los que son movidos por Dios
o los que no les sucede absolutamente nada, los que cubren al hermano o los que se quejan de no haber sido cubiertos. Cristo puede ser complacido. Vamos a cerrar los ojos.